Hola familia y amigos, nuestro tema de meditación hoy, aprópiate del amor de Dios, basada en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso 19, parte final y versículo 20. La Nueva Traducción Viviente dice: Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Esto es parte del hermoso testimonio de la restauración de Pedro a su llamado y ministerio. Nuestro Señor Jesucristo le da la oportunidad que las mismas veces que le negó, ahora le afirme que le ama. Y después de ello, entonces el Señor vuelve a decirle: sígueme. Pero cito esta escritura hoy porque es una de las que afirma que Juan era el discípulo a quien Jesús amaba. Como la mayoría, yo solía pensar que entre sus 12 discípulos, Juan era el discípulo favorito del Señor, porque la Biblia lo llama el discípulo a quien Jesús amaba. Con esta perspectiva en mente, siempre me pregunté qué es lo que hacía tan especial a Juan, qué le hacía diferente de los otros discípulos. ¿Sabes? Porque en el fondo de mi corazón anhelaba que también de mí se dijera que era un discípulo a quien Jesús amaba. Sin embargo, el sueño sincero de ser un discípulo amado por el Señor se hacía cada vez más lejano en la medida en que me evaluaba a mí mismo en mi amor por el Señor. Tenía que reconocer sinceramente que mis esfuerzos por amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas no evidenciaban avances significativos. Pero un día escuché una enseñanza del pastor Joseph Prince titulada «Sé el discípulo a quien Jesús ama», y eso era lo que yo quería hacer. Así que entonces la escuché una y otra vez hasta que el Espíritu Santo saturó mi corazón y mi mente de la verdad de la palabra de Dios al respecto. El Espíritu Santo abrió mis ojos y comprobé que la frase «el discípulo a quien Jesús amaba» solo se encuentra en el mismo Evangelio de San Juan. Puedes comprobarlo por ti mismo. No encontrarás que esta declaración se encuentre en los evangelios de Mateo, Marcos o Lucas. Esta declaración solo se encuentra en el mismo evangelio de Juan. ¿Qué es entonces lo que esta declaración significa? Que es una frase que Juan usó para describirse a sí mismo. Lo que Juan hizo fue personalizar, apropiarse del amor que Jesús le tenía. Escuche con atención lo que él escribió en su primera carta, capítulo 4, verso 16. Sabemos cuánto nos ama Dios, porque hemos sentido ese amor y porque le creemos cuando nos dice que nos ama profundamente. ¡Wow! La verdad es que todos nosotros somos los amados de Dios. Todos nosotros somos sus hijos favoritos. Pero Juan sabía que no era suficiente con saber que Jesús le amaba. Él lo creyó con todo su corazón y se apropió de esa verdad y vez tras vez la experimentó. Lo demostró recostándose en su regazo allí en la última cena. Querido amigo, hoy tienes que saber que tu privilegio es verte a ti mismo como el discípulo a quien Jesús ama y llamarte de esa manera. En mi propia experiencia pasé de saber que Dios me amaba a experimentar cuánto Él me amaba justo en el momento más oscuro de mi vida. El gran amor de Dios por mí se hacía evidente cada vez que me apropiaba con fe de la obra redentora del Señor Jesucristo. La limpieza y el perdón de todos mis pecados, el saberme apartado por Él y para Él, y la verdad de ser justo a sus ojos por la perfecta justicia de Cristo, me llevaban a experimentar profundamente cuánto Él me amaba. Entonces dos cosas comenzaron a suceder en mi vida. Me encontré creciendo en mi amor por Dios y por los demás, al tiempo que experimentaba cómo su amor producía en mí un fruto de gozosa obediencia a su palabra. Lo segundo,
que empezó a suceder fue que las bendiciones de Dios empezaron a llegar a mi vida como una añadidura. Recibir la abundante gracia de Dios y el regalo de la justificación por la fe me llevaron y me siguen llevando a experimentar la victoria del Señor en las diferentes áreas de mi vida. Querido hermano, hermana, apreciado amigo, amiga, esto es lo que el Espíritu Santo quiere que hoy entiendas. Solo hay una manera como puedes crecer en tu amor por Dios y por los demás. Es apropiándote y experimentando cuánto Dios te ama. Pues la Escritura dice en 1 de Juan, capítulo 4, verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Solo en la medida entonces que experimentes el gran amor de Dios por ti manifestado en la obra completa y acabada del Señor Jesucristo, podrás amarle a Él y a los demás. Y como añadidura, las bendiciones te seguirán. Que tengan todos y cada uno de ustedes un excelente día. Nos encontraremos de nuevo mañana con el favor de Dios en otro tiempo devocional. Bendiciones.